La terrible pelea del cálculo. La invención del cálculo matemático ha generado una gran controversia, de las que pocas veces se habla. Sí, existe una disputa por una de las ramas con mayor importancia aplicada en los campos de la ciencia, la ingeniería y hasta la economía. Tal controversia la han protagonizado Newton y Leibniz, dos mentes brillantes consideradas los eslabones que permitieron el avance de las matemáticas hacia las formas que conocemos en la actualidad. Y como somos amantes de la ciencia, la ingeniería y la tecnología, hoy hemos decidido presentarte los detalles acerca de la invención del cálculo matemático. Primero, explicaremos algunas cuestiones básicas con respecto al cálculo. Seguidamente, haremos un breve repaso de las vidas y aportes de Newton y Leibniz. Luego, vamos a adentrarnos en la historia de las matemáticas y a descubrir al inventor real del cálculo moderno. ¿Quieres saber quién de los dos fue y por qué razón? Pues, acompáñanos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el cálculo? El cálculo es una de las ramas de la matemática que se encarga de estudiar las tasas de cambio y la suma de distintos factores pequeños para determinar el todo, es decir, el estudio del cambio y la continuidad. Dicho en términos más sencillos, podemos definir el cálculo como un intento de entender algo mirando a las piezas más pequeñas que forman parte de un todo. Antes de que el cálculo fuera inventado, las matemáticas solo se encargaban del estudio de las cosas estáticas. Pero como todo en el universo se encuentra en un constante movimiento, surgió esta teoría para poder, en la antigüedad, determinar cómo las partículas y las estrellas, por ejemplo, se movían y cambiaban. El cálculo tuvo una importancia fundamental en el siglo XVII y en el XVIII al permitir la elaboración de mapas y al facilitar que los navegadores puedan conocer su ubicación en tiempo real. En la actualidad, el cálculo es el punto de entrada para quienes deseen tener una mayor comprensión de la física, biología, química, las finanzas y otras áreas de estudios. Esta rama de las matemáticas hace posible la resolución de problemas de diversas índoles y aplicaciones. Tipos de cálculo: diferencial e integral. El cálculo diferencial estudia la derivada, mientras que el cálculo integral, la integral. Si indagamos un poco más, podemos ver que el diferencial se encarga de determinar la tasa de cambio de una cantidad, esto es, la tasa de cambio de curvas y pendientes. Es decir, el cálculo diferencial divide algo en partes pequeñas para encontrar cómo se modifican estas partes. El cálculo diferencial se encarga del estudio de las tasas de cambio de funciones con respecto a sus variables por medio del uso de derivadas y diferenciales. La derivada es la pendiente de una línea en un gráfico. El cálculo integral busca la cantidad en la cual la tasa de cambio es conocida. Se enfoca en conceptos como pendientes de líneas tangentes y velocidades. Recuerden que las tangentes son las líneas que tocan una curva en un punto exacto. Este tipo de cálculo es utilizado principalmente para encontrar áreas, volúmenes y puntos centrales. El cálculo integral se encarga de juntar todas las piezas pequeñas que se encuentran separadas para ver cuánto hay en total. ¿En qué campos se aplica el cálculo? El cálculo es usado en distintos campos con aplicaciones prácticas. Si pensamos en campos de investigación en nuestra actualidad, podemos encontrar al cálculo utilizado, por ejemplo, en la electricidad, la luz, la armonía, la astronomía, la inteligencia artificial y la robótica. Usos más simples incluyen al cálculo para predecir tasas de natalidad y también las de mortalidad. Se puede encontrar al cálculo en la mayoría de las áreas de nuestra vida, por lo que solo nos queda por imaginarnos la controversia que rodea a esta rama de las matemáticas tan importante y que su presencia pasa desapercibida. Ahora mencionaremos un poco acerca de la vida y obra de los protagonistas de esta disputa. ¿Quién fue Isaac Newton? Sir Isaac Newton fue un matemático, científico y filósofo que vivió entre los siglos XVII y XVIII en Gran Bretaña y que fue conocido popularmente por la historia de la manzana en la cabeza. En la actualidad es una de las mentes más brillantes de la humanidad, uno de los científicos que mayor peso tuvo en los campos en los que se desarrolló, y es considerado como el inventor del cálculo. Newton creció en una familia de granjeros y pudo llegar a completar sus estudios superiores gracias a su trabajo. Se dedicaba a la limpieza de los cuartos de los compañeros adinerados,
Asistió a la Universidad de Cambridge, donde alcanzó el título de profesor. Debido a la plaga negra que azotó a Europa, regresó a su hogar y fue ahí donde comenzó a desarrollar la teoría de las fluxiones y el cálculo infinitesimal junto con las leyes de movimiento planetario. Además, fue en ese entonces que comenzó su trabajo sobre la teoría del color. Newton formuló las leyes del movimiento y de la gravedad. A través de esto pudo eliminar de raíz todas las dudas que aún quedaban en la sociedad con respecto al heliocentrismo del sistema solar. También construyó el primer telescopio funcional y gracias al uso de distintos prismas, desarrolló su teoría del color, la cual separa a la luz blanca en el espectro de colores visibles y consolidó sus estudios en el campo de la óptica. Su teoría del color la podemos encontrar en ámbitos populares, por ejemplo, en la tapa del segundo álbum musical más vendido de la historia, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Además de sus escritos especializados en las matemáticas y en la física, Isaac Newton se interesó y estudió con bastante profundidad la alquimia y la cronología bíblica. Sin embargo, la mayoría de sus descubrimientos y teorías en estas áreas permanecieron inéditos hasta después de su muerte por haber sido considerado ajeno a los círculos intelectuales de la época y, por ende, un tanto controversiales. Podemos agregar que fue una persona particular, en tanto que nunca le interesó la gloria de publicar, pero se vio envuelto en una gran controversia con otra mente brillante y de quien ya te vamos a hablar. ¿Quién fue Gottfried Leibniz? Gottfried Leibniz fue un polímata alemán que destacó por desarrollar la notación actual para el cálculo diferencial e integral, el sistema binario y por sus aportaciones en el campo de la filosofía, junto a René Descartes y Baruch Spinoza. Leibniz pertenecía al movimiento de los racionalistas y su trabajo influyó a la lógica moderna y a la filosofía analítica. Con la llegada de la modernidad y las computadoras, el sistema binario desarrollado por Leibniz cobró especial relevancia, se convirtió virtualmente en el fundador de la computación moderna. Por otro lado, es considerado uno de los lógicos de mayor relevancia a la par con Aristóteles y George Boole. Su erudición se extendía hacia todos los campos de interés intelectual. Su mayor logro fue el descubrimiento de un nuevo método matemático llamado cálculo, al igual que Newton. Leibniz también inventó la primera calculadora que podía sumar, restar, multiplicar y dividir. En metafísica, formuló la famosa teoría de las mónadas, que explicaba la relación entre el alma y el cuerpo. A Leibniz, además, se le reconoce como el fundador de la lógica simbólica, ya que desarrolló la característica universal, un lenguaje simbólico en el que cualquier elemento de información puede representarse de forma natural y sistemática. La controversia entre Newton y Leibniz por la invención del cálculo. Leibniz y Newton se vieron inmersos en una controversia con respecto a la invención y el desarrollo del cálculo matemático. Este conflicto se extendió por los círculos intelectuales más importantes de la época a partir de 1685 y terminó de expandirse para el año 1711. En ese entonces, los seguidores de Newton y la población intelectual de Gran Bretaña arremetieron y acusaron a Leibniz de haber plagiado las ideas del primero. Sin embargo, actualmente los distintos círculos intelectuales consideran que tanto Newton como Leibniz desarrollaron de manera independiente los conceptos del cálculo matemático, y es por esa razón que en las biografías de ambos encontramos la invención del cálculo entre los logros de cada uno, pero esta es la versión corta de la historia. A continuación, vamos a profundizar aún más en los detalles de esta controversia que se extendió innecesariamente por tanto tiempo. Durante el periodo de 1664 y 1699, Newton escribió distintos ensayos sobre el tema en cuestión que no fueron publicados sino hasta principios del siglo XVIII. Sin embargo, estos ensayos se difundieron entre círculos de amigos y conocidos del ámbito académico. Newton desarrolló el cálculo para resolver distintos problemas físicos, pero lo bautizó como el método de las fluxiones. Fluxiones era el término utilizado por Newton para referirse a la derivada de una función continua. Para esta nueva teoría usó, principalmente, pruebas geométricas y se basó en límites y realidades concretas, como oposición de los conceptos y teorías abstractas. Por otro lado, se dice que Leibniz inventó el cálculo en torno al año 1675. Según su propio testimonio, las ideas fueron concebidas y publicadas en 1684, casi 10 años después. Su primer descubrimiento fue el área debajo del gráfico de la función y es igual a f, x. Esta función puede ayudar a determinar la causa y el efecto de una situación. Por ejemplo, y sería el resultado, f la función,
que sería lo necesario para convertir a las entradas en el resultado esperado, y X, la entrada, es decir, lo necesario para alcanzar el resultado. Para acompañar a su descubrimiento, ideó un sistema de notación totalmente radical que aún sigue en vigencia. Una letra S, enlogada, va por el vocablo latín summa y quiere decir integración. La letra D, que viene del vocablo latino differentia, quiere decir diferencial. En el año 1687, Newton publicó el libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, una de las publicaciones científicas más importantes de todos los tiempos. Dentro del libro se pueden encontrar los principios de la ley de movimiento, la ley de gravedad y algunas derivaciones de las leyes de Kepler sobre los movimientos planetarios. Por estos años, Newton ya había desarrollado su nueva creación, el cálculo moderno. Pero como Leibniz publicó primero, fue quien obtuvo anticipadamente el crédito total por la invención de este nuevo campo de las matemáticas. Fue durante estos años que Newton comenzó una campaña para denigrar la figura de Leibniz, a quien las pruebas circunstanciales estaban apoyando. Además, ambos intelectuales solían intercambiar correspondencia frecuentemente. En estas cartas compartían ideas sobre sus invenciones matemáticas, sus teorías filosóficas y más. Hoy sabemos que las primeras descripciones del cálculo aparecieron en una carta de Newton dirigida a Leibniz, donde mostraba el cálculo del binomio de su teorema de fluxiones y tangentes. Newton también tenía aliados poderosos. Por ejemplo, la British Royal Society trabajó junto a él luego de que alcanzó el éxito en la comunidad científica, a partir de la publicación de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En contraposición, Leibniz tenía pocos aliados. En el año 1715, la Royal Society, a la cual Newton presidía, lo proclamó como el inventor del cálculo. Leibniz falleció al año siguiente sin credibilidad y repudiado por la comunidad científica de Gran Bretaña. Sin embargo, en el resto de Europa, donde la Royal Society no tenía jurisdicción ni peso político, se priorizó el uso del sistema de notación de Leibniz por su simplicidad y eficacia. Esto le trajo problemas en el corto plazo a Gran Bretaña, ya que el método de Newton no estaba actualizado y sus aplicaciones prácticas eran menores debido a su complejidad innecesaria. No obstante, no fue sino hasta el año 1820 que aceptaron el método de Leibniz y pudieron continuar su progreso. ¿Por qué era tan importante ser el inventor del cálculo? Quienes estén familiarizados con el mundo académico de las ciencias conocerán el concepto de prioridad científica, el cual se refiere al crédito otorgado a un individuo o grupo de individuos que descubre o propone por primera vez una teoría. Este reconocimiento viene seguido de honores y fama en los círculos de la academia. Por ejemplo, en una controversia como la de Newton y Leibniz, el resultado se dictamina a partir de quién fue el primero en publicar oficialmente la teoría. En esa época, hablamos específicamente del siglo XVIII, la cuestión de la prioridad tenía gran importancia entre los científicos porque solía garantizar el amparo económico de las clases dominantes. Sin embargo, las publicaciones oficiales académicas recién comenzaban a aparecer, por lo que los métodos más comunes usados entre la comunidad eran los anagramas, los sobres sellados y la mensajería privada para que sus ideas no fueran robadas por otros. Por ejemplo, una carta dirigida a una autoridad académica es el equivalente de una publicación oficial en la actualidad. Como curiosidad, tanto Leibniz como Newton se vieron en medio de otras discusiones acerca de la originalidad y el plagio. En el caso de Leibniz fue con relación al método de series aproximativas, el cual se llevó frente a la corte académica por John Pell, un matemático inglés. Mientras que Newton se vio enredado en una situación similar con respecto a la ley del inverso cuadrado aplicada a los cuerpos que se mueven en el campo de influencia de la gravedad. Robert Hooke asumió que el movimiento en tales condiciones debería ocurrir a lo largo de órbitas similares a las elípticas y le comunicó a Newton este hallazgo que no pudo probar, y Newton pudo resolver el inconveniente. Este descubrimiento quedó marcado para la posteridad en el famoso libro Principios Matemáticos, pero el problema fue que no mencionó el nombre de Hooke. Discusiones en torno a las teorías de Newton y Leibniz. Tanto Leibniz como Newton basaron sus teorías en el concepto de infinitesimales. Un infinitesimal es una cantidad que no es igual a cero, pero es menor y tiene un valor absoluto mayor que cualquier otro número. Su inclusión era necesaria, ya que el concepto de límite aún no había sido inventado. En consecuencia, no había otra manera de estudiar una función continua sin el uso de este concepto. Sin embargo, existen ciertas refutaciones en torno al uso de infinitesimales.
puesto que las bases que lo sostienen no son sólidas, y una gran cantidad de científicos se rehusaba a aceptar al cálculo por estar basado en este concepto. La guerra de las anotaciones entre los dos modelos de cálculo. El modelo de Leibniz se impuso sobre el de Newton por su aplicabilidad y sencillez. Las diferencias en las anotaciones son pocas, pero nos permiten entender de manera visual el por qué el modelo de Newton quedó en cierta forma relegado. Como explicamos, Newton basó su sistema de cálculo en pruebas geométricas. Por esa razón, había una ausencia total de notaciones estándar. En las diferenciales, Newton utilizó un punto sobre la variable para indicar si ésta era derivada y 2 puntos para una segunda derivada. Leibniz hacía uso de dx y dy para indicar incrementos infinitesimales en las variables dependientes e independientes. En las integradas, Newton jamás usó una notación consistente. A veces colocaba una barra por encima de la variable y otras veces encerraba a la variable dentro de un cuadrado. Leibniz, como podemos encontrar en las integradas del presente, utilizó una S extendida para indicar la suma de cantidades infinitas de infinitesimales, f(x), para indicar cada incremento infinitesimal, y dx entre los límites marcados de a y b. Newton y Leibniz fueron protagonistas de una gran disputa en torno a estas teorías que permitieron el progreso de las matemáticas y sus aplicaciones prácticas. Con el paso de los años, la controversia del cálculo se resolvió por sí misma. Historiadores y científicos estudiaron profundamente esta cuestión y alcanzaron la conclusión de que tanto Newton como Leibniz inventaron el cálculo de manera independiente y paralela. Por ello, hoy podemos considerar esta disputa como una colaboración entre Newton y Leibniz. Cada uno conocía los progresos del otro, y gracias a eso pudieron desarrollar y perfeccionar sus teorías. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.